¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí con un nuevo video para el canal y esta vez el tema que abordaremos será diferente al de los demás vídeos y es sobre un misterio de Payback 2 que siempre me he preguntado cuál es el origen, me refiero al tema de los camiones RC, y tuve una excelente idea, como Apex Legends no le da un origen a los misterios del Payback 2, entonces yo le daré un origen a este misterio, claro esto es un fanmade así que lanzaré el siguiente mensaje advertencia. El siguiente material es solo entretenimiento, ya que es un fanmade para darle un origen a un tema específico, y no pertenece a los hechos canónicos del juego. Sin nada más que decir, comenzamos con el vídeo de hoy. Los camiones RC son un misterio muy controversiales, ya que estos no son simples camiones que se encargan de buscar noticias, sino que también tienen una duda muy grande. ¿Por qué estos carros tienen un carrito a control remoto? Esto no es usual en este tipo de carros ya que es un arma muy peligrosa que sirve para asesinar. Pero a continuación, aquí la respuesta a todo esto. Todo comenzó antes de que llegaran los criminales a las ciudades, era un día normal en la vida de Esteban, un joven trabajador que tenía una familia pequeña pero eran felices. Esteban trabajaba en un centro de noticias, y su trabajo, está claro, era buscar noticias en una peculiar camioneta RC, y él era uno de los mejores de ese centro. Su jefe era un millonario que se encargaba de dar todas las órdenes para poder transmitir las noticias a todas las ciudades. Pero llegó un tiempo de mucha paz, en donde todo era muy tranquilo y las noticias eran escasas, entonces todos los trabajadores en los centros de noticias empezaron a quedarse sin dinero por algo inusual, y así siguió un buen tiempo sin noticias que de verdad sean muy importantes. Poco a poco los centros de noticias se fueron quedando en la quiebra, y eso claro también afectó al centro en donde trabajaba Esteban. Poco a poco, los ahorros de Esteban se fueron agotando, debido a que tenía una joven esposa y una pequeña hija que alimentar. Y llegó el día en que lamentablemente Esteban se quedó sin dinero y pasó muchas penurias debido a este suceso. Pero llegó un día que no era normal en su trabajo, su jefe paraba muy contento de lo normal y entonces Esteban, intrigado por la curiosidad, decidió preguntarle la razón de su alegría. Su jefe le comentó que él tenía la solución a esta quiebra del centro de noticias, Esteban se quedó sorprendido y decidió preguntarle cuál era esa solución, lo que no sabía es que esa dichosa solución iba a cambiar su vida para siempre. Su jefe le dijo que había diseñado unos carritos a control remoto que podían ser colocados en los camiones RC, y aquí viene el macabro propósito. Los carritos tenían explosivos dentro de ellos y al presionar un solo botón, el carrito explotaba. Esteban se quedó en shock por esto y su jefe le ordenó que subiera a un camión RC y lo llevara a la ciudad, que se escondiera en un callejón y ahí empiece la masacre de personas inocentes. Esteban se negó rotundamente a hacerlo pero su jefe lo amenazó con despedirlo, aquí podría él haber renunciado y así acababa con la historia pero no lo hizo XD. Bueno continuamos. Entonces, Esteban no tuvo de otra y tuvo que aceptar el perturbador trato. Entonces él fue a la ciudad, se escondió en un callejón, y empezó a manejar los carritos cada uno y lo fue dejando debajo de carros que estaban en movimiento y con personas dentro y él presionaba el botón y ¡boom! Las inocentes personas morían quemadas, esto estaba afectando a Esteban pero tuvo que seguir. Las noticias eran un caos. Hubo un atentado en la ciudad de Destra City y murieron alrededor de 200 personas, entre ellos niños, y esto generaba un gran ingreso de dinero en los centros de noticias, en especial el centro de noticias en donde trabajaba Esteban. Él siguió así por 3 largos meses, en donde morían más gente inocente y donde se llenaban más de dinero los centros de noticias. Esteban ya no quiso seguir con esto pero lo obligaban a hacerlo y él tenía que cumplir con su trabajo, entonces él hizo lo mismo que las veces pasadas y empezó a asesinar gente. Justo ese día, su esposa y su pequeña hija estaban en la calle a pesar de las advertencias de Esteban de que no salieran a la calle. Entonces Esteban hizo explotar un camión cisterna, y la onda explosiva llegó a su familia, matándolas en el acto. Esteban no sabía de esto así que siguió con su trabajo hasta terminarlo. Él llegó a su casa y vio que su esposa e hija no estaban en la casa, entonces él se preocupó por esto y decidió esperarlas viendo la televisión. En las noticias se decía que otra vez hubo un atentado y las víctimas se dieron a conocer. Al ver que su esposa e hija eran una de las víctimas, Esteban entró en una locura extrema y empezó a llorar de impotencia al saber que él era el culpable de la muerte de su familia. Él al sentirse culpable de esto, decidió contarle a la policía todo el plan de su jefe y que él era el culpable de todas las muertes. La policía lo detuvo y lo mandaron a la cárcel.
Ellos trazaron un plan para poder acceder al centro de noticias en la noche y así fue, ellos entraron y tuvieron que asesinar a todos porque se resistían a ser detenidos y atacaban a los policías. El jefe entonces subió a un camión RC y empezó a asesinar a todos los policías, explotando sus carros y ocasionando un incendio gigantesco en donde nadie pudo escapar y él tampoco. Y así acabó todo este caos, aunque los demás hayan intentado salvar a los policías heridos, no pudieron hacerlo. Esteban se enteró de esto y decidió no hacer nada al respecto, la policía le dio unos 45 años de prisión por asesinar a tanta gente inocente. Pero lo que los demás no sabían es que hubo un chico que se encontró con los planos de los carritos y se lo llevó, así es, la pesadilla aún no había acabado. Espero que les haya gustado esta historia y si fue así no olviden darle like al video y suscribirse al canal, muy pronto haré otro fanmade para resolver otro misterio, hasta la próxima.